Esta es la clase número 1 del curso de Estadística y Probabilidad, donde trabajaremos como parte de la unidad número 1, que es muy interesante, imágenes que dicen mucho, la estadística descriptiva. En esta primera clase analizaremos nosotros algo referente a la estadística, un poco de historia, la división de la estadística, algunas definiciones básicas, algunos usos de la estadística y abusos también, los datos y su importancia, y cuál es el proceso de análisis de datos en un trabajo de investigación. Lo primero que tendríamos que respondernos es qué es la estadística. La estadística se dice que es una ciencia que se encarga de recolectar datos, ordenarlos, representarlos, hacer un análisis o una interpretación de esta información o datos que son generados en una investigación sobre diversos aspectos. Pueden ser hechos, individuos, grupos, y que nos pueda permitir sacar conclusiones precisas o de estimaciones futuras. Hay actualmente algunos lo señalan que es una ciencia que brinda instrumentos para recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar información que apoye los procesos de toma de decisiones de cualquier ámbito. Un poco de historia acerca de la estadística en la parte del estudio de los datos, el análisis de los datos, pues es muy antigua, ya 1000 años antes de Cristo, pues muchas culturas como los chinos, sumerios, egipcios, judíos, etcétera, pues realizaban recopilación de información. ¿De qué tipo de información? Eran datos sobre la población, sobre los bienes, la producción, censos, etcétera. Habría que recordar de que en algunos casos, por ejemplo los egipcios y los sumerios, fueron una cultura que, además de ser encargados de comerciar objetos, también se dedicaban a la parte de un negocio muy rentable que era la guerra. Cuando invadían un pueblo necesariamente tenían que obtener datos sobre todo eso, que lo hacían a través de censos para poder después cobrar los tributos correspondientes. Y así, ¿no? Quienes también desarrollaron muy grandemente fueron los romanos que invadieron todo el mundo conocido y que tenían necesariamente, cuando ya los invadían, que cobrar una serie de impuestos. Eh, para los cristianos, el relato bíblico en el cual se habla del nacimiento de Jesús se refiere de que tuvieron que ir a sus lugares de orígenes para ser censados, porque así lo exigía el emperador romano. Y producto de ese censo es como se llega a Belén, y en Belén pues es donde nace Jesús, de acuerdo al cristianismo. Entonces ahí tienen ustedes un dato, ¿no? Donde podemos nosotros saber, o una información donde podemos nosotros reconocer de cómo era tan antiguo el uso de los datos. Pero era una manera muy empírica de hacerlo, muy práctica. Ya durante los siglos XV, XVI y XVII, algunas personalidades empiezan a trabajar mucho sobre esto. En algunas áreas específicas como Da Vinci, Copérnico, Galileo, Neper, William Harvey, Bacon, René Descartes, que hicieron grandes aportaciones al método científico, donde se tenía que recuperar información y hacer un análisis de esa información. Es muy interesante los trabajos realizados sobre astronomía, donde les ayuda mucho a predecir eclipses, a predecir algunos eventos que se daban en la parte exterior a nosotros, y que éramos afectados, y la parte de los datos jugaba un papel importante. Pero ya el primer dato o la primera información que tenemos nosotros con respecto a cómo se utiliza la estadística con fines ajenos a la política es en 1691, y estuvo a cargo de Neumann, un profesor alemán que vivía en Breslau. En ese tiempo había creencia, bueno, y hasta la fecha hay muchas creencias, y una de ellas decía de que todos los años terminados en 7 eran fatídicos y morían muchos niños en esos años. Él hace una recopilación, un análisis de información de muchos años, y encuentra de que esto no es cierto, y contribuía a que esa creencia que se tenía de que los años 7 morían muchos
se deja de lado. En el siglo XVII y XVIII ya hay algunos que desarrollan grandemente, ¿no?, la teoría de probabilidades. Entre ellos está Bernoulli, Máseres, Lagrange y Laplace, que desarrollan la teoría de la probabilidad. En 1760 es cuando ya se acuña la palabra estadística y fue Godofredo Achenwolf, profesor de la Universidad de Gotinga en Alemania, que lo realiza. Y de ahí empieza ya a desarrollarse muy grandemente como una parte de la matemática, la parte de la estadística y la probabilidad. Laplace y Gauss trabajan sobre la teoría de los errores de observación, que eso es algo muy importante en la parte de todos los campos del conocimiento, el trabajo de los errores. Y no es parte del curso, pero pues es importante que nos demos cuenta de ello. También, junto con Lagrange, desarrollan una teoría de los mínimos cuadrados que permiten hacer proyecciones a un cierto tiempo. Por ejemplo, si una población va creciendo, en un año tiene 10, el otro año hay 12, el otro año hay 15, el otro año 20, etcétera. Eso, a través de mínimos cuadrados, se puede ajustar a una recta de crecimiento que nos puede permitir predecir cuál es el futuro de algo, de algún evento. En el siglo XX y siglo XXI, lo que llevamos, ha habido muchísimo desarrollo de la parte de la estadística y la probabilidad. Por ejemplo, en química, la química cuántica, la física cuántica, desarrollan toda una teoría de probabilidades en relación a cosas que no son visibles, pero que pueden ser predecibles a través de la estadística y de la probabilidad. Cuando hablamos acerca nosotros de la forma o la probabilidad de que pueda encontrarse un determinado electrón, hablamos nosotros de nubes de densidad probabilística. Y esto permite pues poder tener resultados. En el siglo XXI, ahorita en lo que estamos viviendo, la parte de las vacunas y todo lo que está en derredor de ella, pues es y la parte también de virus, ¿no? Está influenciada notablemente o participa notablemente la parte de la estadística. La estadística también podemos nosotros entenderla, no va a haber una división entre dos partes importantes dentro de ella. Una que va a ser la estadística descriptiva, que habla de analizar cosas que están ahí presentes, sin modificar nada o sin predecir nada, simplemente describir, como su nombre lo dice, algo, datos que se encuentran ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ustedes terminan una temporada de fútbol y hacen un estudio acerca de qué cosa fue lo que ocurrió, simplemente analizan los datos sin necesidad de ir más allá. En cambio, la estadística inferencial toma los datos y a partir de los datos trata de hacer proyecciones hacia el futuro. Por ejemplo, un negocio se puede analizar desde esta mirada, ¿no? Hace algunos años, cuando llegó la comercial mexicana aquí a Chilpancingo, pues muchos pensaron de que no iba a tener éxito. Pero después de algunos años se dieron cuenta de que era muy exitosa, y cuando hicieron un estudio de mercado se dieron cuenta de que era un filón de oro que se encontraba ahí. Más de 100 en ese año, no más de 20 años, se tenía que había más de 100,000 personas que visitaban mensualmente la comercial. Esto permitió hacer proyecciones y decir de que podía incrementarse todo ello. Y observamos nosotros que en toda esta parte del corredor empezaron a surgir muchísimos otros negocios. ¿Por qué? Porque la parte del estudio de mercado, basados en una estadística inferencial, les permitió hacer eso. Algunos términos básicos que tenemos o que se utilizan cuando nosotros escuchamos la parte estadística en la parte de cualquier estudio de investigación van a ser población, que va a ser un conjunto, universo o conjunto finito de personas, infinito o finito de personas o objetos que presentan una serie de características comunes. Por ejemplo, todos los estudiantes normalistas de México, esa sería una población. Todas las mujeres de 16 a 25 años sería una población. Pero también sería una población todas las mujeres que viven en México o todos los hombres que viven en México.
Entonces la población viene a ser algo que tiene características comunes y que permite hacer un estudio de ello, ¿no? En nuestra escuela puede ser todo una población, la población escolar, donde nosotros tenemos todos los estudiantes inscritos en la escuela normal, son nuestra población. Cuando nosotros, como es muy difícil en ocasiones hacer estudios con la población, se toma una parte de esa población y esa parte de la población representativa de toda, con características que deben de ser tomadas en cuenta para hacerlo, se toma una parte de ello y se le conoce como muestra. Y el muestreo va a ser el procedimiento que se utiliza para poder tomar la muestra. En todo esto, pues se va a llevar a cabo todo un proceso de trabajo, de investigación, y a ese proceso se le conoce como experimentos, que son desde muy sencillos de lanzar una moneda, lanzar unos dados, hasta el poder hacer un diseño experimental, colocando, por ejemplo, diferentes, hacer una división de animales, de lechones, por ejemplo, y a partir de ahí hacer un diseño experimental con 5 grupos y a cada grupo darle un determinado tipo de alimento. Ese es un experimento, ¿sí? Entonces tenemos nosotros ahí, ¿no? Algunos elementos importantes o términos básicos. También hay algunos otros como las variables, que es parte importante que vamos a estar nosotros trabajando cotidianamente. Que pueden ser, una variable es una característica o atributo que puede adquirir distintos valores y pueden ser de dos tipos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Lo cualitativo habla acerca de cualidad, un atributo o una categoría que no está expresada en términos numéricos. Aquí lo tengo, por ejemplo, el género, el estado civil, tipo de auto que posee, la religión, ¿qué más? Tipo de computadora que le gusta, qué tipo de conexión tiene, ¿qué más? Lugar de donde proviene, la ciudad de donde vive, en fin, son atributos que no son numéricos. En cambio, lo cuantitativo se refiere a contar, que pueden ser contados. Y es una característica importante, pues expresado de forma numérica, o es expresado más bien de forma numérica. Y hay dos tipos de variables cuantitativas que pueden ser discretas o continuas. Lo discreto es cantidades fijas, por ejemplo, edad. No ponemos nosotros tengo 8.5 años o 20.5 años, ponemos 20, 30, 40, 50, 31, 37, etc. ¿Cuántos hermanos tienes? Es un número. Salario, ¿cuánto ganas? Es un número. Integrantes de una familia es un número. En fin, esas variables discretas. Las variables continuas es algo que puede asumir cualquier valor dentro de todo un rango, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos la temperatura. La temperatura puede ser 36, 36.1, 36.2. Nosotros que lo medimos en Celsius o centígrados decimos 33.7, 38.9, en fin. La estatura también, o sea, nosotros medimos y la estatura no está dada en términos fijos, sino que tenemos a 1,65, 1,64, 1,63, 1,62. La cantidad de agua que consume una persona, también la temperatura atmosférica, también, en fin, son variables continuas, como un chorro de agua. Si nosotros abrimos la llave, observamos de que va saliendo mucha agua de la tubería. Esa es la parte continua que va a ser, no la podemos nosotros cuantificar en términos de 1, 2, 3, 4, sino es cantidades que van a estar dentro de todo un rango, pero que no va a ser un punto nada más o una cantidad entera específica, ¿sí? Entonces esas son las variables. Y aquí entra un aspecto importante. ¿Dónde usamos la estadística? Yo creo que no hay ningún campo del conocimiento donde no se tenga que hacer uso de la estadística. Y por eso en los diferentes cursos que me ha tocado trabajar, en diferentes áreas, ¿no? En diferentes lugares,
de los cursos que va a estar presente siempre va a ser la estadística y la probabilidad. Y así que es usada en la educación, en la política, en las ciencias, economía, contabilidad, biología, en la vida diaria, en los deportes, en la psicología, etcétera. Cualquier campo donde tenga que decirse algo sobre un fenómeno que está ocurriendo, ahí va a estar presente. Por ejemplo, ahorita de las vacunas se dice a la cantidad de vacunas que se están dando, cuál es la eficacia de las vacunas. Entra la parte de la biología, la epidemiología, la medicina, para poder entender qué cosa está pasando con eso. En la parte política, pues nosotros observamos, ¿no? Las encuestas de opinión generalmente nos dicen, ¿no? Está utilizándose la estadística. Si se está utilizando bien o mal, ahorita lo vamos a ver, ¿no? En la industria, si ustedes quieren comprar una computadora y piensan que la computadora les va a servir para 20 años, pues no es así, porque está diseñada y programada en términos estadísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la empresa no les conviene de que una computadora dure 20 años. O sea, pensemos de que la Pentium 1, que salió hace muchos años, sirve todavía, ¿no? Servirá para procesos muy, muy sencillos, pero ya todos los programas que podrían utilizarse con la Pentium 1, pues, actuales, no podrían correr en ese tipo de computadoras, ¿no? Así que tenemos nosotros los usos de la estadística en todos estos ámbitos. Y entra una cosa, ¿no? Una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando yo he dado cursos de estadística, siempre me dicen que la estadística miente. Y hay una caricatura ahí que yo coloco y dice que hay 3 tipos de mentiras. Mentiras pequeñas, mentiras grandes y las mentiras estadísticas. ¿Cómo podemos saber de que algo expresado en la forma estadística es correcto? Pues es muy complicado, ¿no? Antier escuchaba o leía una nota donde dice un doctor especialista en todo esto, ¿no? Gatell, que dice que mueren más niños en accidentes de tráfico que por COVID. Ese es un abuso, ¿no? En relación a esto. Pero veamos con los usos adecuados de la estadística que proporciona. Bueno, los usos ilegítimos de la estadística. Comparar datos que no son comparables, derivar conclusiones de datos no representativos, esconder parte de las evidencias, manipular representaciones gráficas, confundir asociaciones con causalidad, derivar conclusiones que no se sostienen con la evidencia disponible, medir cambios a partir de bases inadecuadas y acomodar resultados a la interpretación. Estos son algunos usos ilegítimos de la estadística. Y veamos algunos de ellos, ¿no? Como ejemplo, selección de muestras erróneas. Por ejemplo, las encuestas telefónicas o por internet no representan a toda la población. Representan, por ejemplo, si es telefónica, si es teléfono fijo, solamente las personas que tienen teléfono fijo. Pero hay muchas personas que ya no lo hacen. O si lo hacen por un celular también. Tendrían ese gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no son todas las personas. El del internet también, no toda la gente usa internet y depende en qué diríamos en qué programa o qué aplicaciones se están utilizando para poder entrar ahí y pensar de que hay una encuesta. No es lo mismo una encuesta en Facebook que una encuesta en Twitter o que una encuesta que pudiera realizarse en una página web, etcétera, ¿no? Es completamente distinto. Entonces la selección de muestras erróneas, que las muestras pequeñas, imagina que quieres saber la opinión de tu clase, de cómo te comportas, y solamente le preguntas a tus amigos, la muestra va a ser muy muy pequeña, no va a ser significativa, y los datos que van a arrojarse van a ser exactamente los mismos. Es igual, ¿no? Si les preguntan a la gente de un partido político qué opinan de su partido, de un candidato que están ellos proponiendo, pues la encuesta va a ser muy favorable hacia ellos y ese va a ser un error grande. Las gráficas es otro gran problema, ¿no? Muchos utilizan gráficas para todo. Yo les voy a proporcionar las gráficas con relación a la encuesta que hice y van a notar ustedes, ¿no? O sea, las gráficas no nos dicen nada, más cuando se abusa y se abunda sobre los tipos de gráficas como son los de barra y circulares, que pueden utilizarse para modificar ciertos rasgos, pero que no son representativos.
nos quitan mucha información, no representan toda, solamente nos dan una impresión y a veces es engañosa. Preguntas orientadas. En ocasiones las preguntas están redactadas para generar una cierta respuesta en el entrevistado. Por ejemplo, aquí tengo yo 2 ejemplos. Bueno, un ejemplo con 2 preguntas que es de actualidad. ¿Estás de acuerdo con el regreso a clases presenciales? Si la pregunta es así, pues solamente hay 2 respuestas posibles, sí y no, pero no dice nada acerca del contexto. Pero en cambio, si hubieran hecho la pregunta así, si el gobierno se compromete a mejorar la infraestructura, dotar de insumos, de limpiar y desinfectar la escuela, dotar de agua potable, mejorar la ventilación y mobiliario de las aulas y dotar de servicio de internet de alta velocidad, ¿estaría dispuesto a enviar a sus hijos a clases presenciales? Veamos, ¿no? Son 2 preguntas, pero son diferentes, ¿no? Diferentes en el sentido de que las respuestas van a ser distintas porque tiene un contexto en el cual se están ubicando. Correlación y causa es otra de los grandes errores. Muchos más hay todavía, ¿no? En muchas ocasiones e investigaciones se busca estudiar la relación entre 2 variables, pero algunos tratan de hacer parecer que una de ellas es la causa de la otra, ¿no? Por ejemplo, dice hace unos días un estudio en una revista de medicina decía que los países que consumen más chocolate tienen más premios Nobel. Entonces podríamos concluir que el chocolate hace más inteligente a las personas. Bueno, pues esto no podría ser así, ¿no? O sea, no es un condicionante para decir si se cumple A, entonces se va a llegar a B, ¿sí? No es así. Así que ahí tenemos 2, ¿no? Yo conocí a una chica que siempre traía una piedra y decía que esa piedrita que se había encontrado en el mar le daba suerte y que cuando ella llevaba la piedrita generalmente tenía buenas notas en algún examen. Y cuando se le olvidaba la piedrita y tenía el examen, pues se angustiaba y generalmente decía que la nota mala que obtenía había sido porque no tenía la piedrita. ¿Qué tendría que decir? Que todos tenían que llevar una piedrita encontrada en el mar para poder tener buenas notas. Esto no es así. Son creencias nada más. Bien, y aquí viene la parte, ¿no? En todo esto que hemos estado hablando, lo que se obtiene al final son datos. Los datos es lo que se da. Son la representación simbólica representada de diferentes formas, ¿no? Por letras, por números, etcétera, que puede ser, ya lo veíamos, las variables cualitativas o cuantitativas y que facilitan la deducción de una investigación o un hecho. No dicen nada los datos, solamente es información que se recopila. El investigador tiene que hacer uso de todos esos datos. Pero para esto yo les invitaría, ¿no? ¿Cómo se usan los datos? Porque también hay una manera muy inadecuada de utilizar los datos. Hace unos años estuve un curso en el TEC de Monterrey y nos decían ahí de que pues era extremadamente interesante lo que les sucedía cuando ellos mandaban, por ejemplo, un mensaje de un aeropuerto y decían, estoy en el aeropuerto de Monterrey. Y mandaban ese mensaje o lo subían en su Facebook o a alguna red. Al poco rato empezaban a decir, dice, estoy en el aeropuerto de Monterrey y voy hacia Cancún. Al poco rato ya le salía información o mensajes relacionados con Cancún. Y le decía, no, pues visita este lugar, este es el mejor restaurante, estos son los lugares que puedes hospedarte, etcétera, ¿no? Y él decía, ¿cómo se dan cuenta de todo esto? Así que yo les invito a que ustedes vean este video que tengo yo aquí, cómo se usan los datos. Y vamos a continuar enseguida. Dag Sien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de...
Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar je kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bien, y las empresas, bueno, antes eran personas nada más, grupos que se encargaban de esto. En los últimos años, ante el boom que ha tenido la información y también la producción de datos, hay empresas que se han encargado primeramente de capacitar a sus trabajadores para el análisis de datos y ya posteriormente muchas universidades que se han encargado de tener carreras relacionadas con el análisis de datos. Y el análisis de datos dice que es el proceso de inspección, limpieza, transformación y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil, sugerir conclusiones y apoyar, este es algo interesante, la toma de decisiones. Y en este sentido, las etapas en las cuales nosotros tendríamos que realizar para poder obtener información, que esto les puede servir para un proyecto de curso, para un proyecto de un año, de un ciclo escolar, en alguna de las asignaturas o cursos que llevan, o para un trabajo de investigación y de tesis. Ese es el proceso de las etapas de un tratamiento estadístico. Primero empezamos a plantear un problema, fijar objetivos, formular hipótesis, las unidades de observación y de medida, cómo se toma la población y muestra, la recolección de datos, clasificación, ordenación, tabulación, presentación, análisis y sobre todo lo último, que es una de las cosas importantes, la publicación. El planteamiento del problema es que se va a investigar y por qué se pretende estudiar algo. En la fijación de los objetivos debemos saber qué cosa es lo que queremos hacer, cuáles son las metas y objetivos que van a estar guiando nuestro trabajo de investigación. Y depende, ¿no?, la profundidad que se tenga que hacer, desde un trabajo de tipo exploratorio hasta algo que permita hacer, como lo veíamos anteriormente, unas inferencias con respecto a sucesos que están ocurriendo o diseños experimentales que también son válidos, ¿no? La formulación de hipótesis, que en algunas, dependiendo del tipo de investigación, puede ser de que se utilicen hipótesis o se utilicen conjeturas o supuestos, y es una explicación provisional de los hechos. Por ejemplo, eso que decía el señor subsecretario de Salud, de si es cierto, ¿no?, de que los niños mueren más de un accidente automovilístico o accidentes de tráfico que de COVID. Habría que hacer un estudio y tratar de observar si esto es relativamente verdad o no es verdad. Y ahí tendríamos un comparativo, decir, si es cierto o decir no es cierto. Y esas son las hipótesis que tendríamos nosotros que ir analizando. Tendríamos también necesidad de definir la unidad de observación y de medida. Cada uno de los elementos debe definirse previamente, resaltando todas las características que tiene. Determinar también la población y la muestra, decir, ¿no? O sea, nosotros tenemos la población de la Biguri y vamos a hacer un estudio con respecto a las chicas que tienen entre 20 y 22 años.
Yo tomo una muestra con las chicas que tienen 20 a 22 años y esas son mi muestra, la que yo voy a tomar. Tiene que ser representativa del todo. Lo otro es la recolección de datos. ¿Cómo recolecto yo los datos? ¿Dónde la voy a recolectar? Sí, si yo quiero saber qué impresión tienen las personas acerca de Cinépolis, no me voy a plantear en Cinépolis y preguntarles ahí cuál es su impresión. Probablemente si es un trabajo mucho más así, sería un trabajo que yo tendría que entrevistar a gente en el Zócalo y preguntarles, ¿no?, si va a Cinépolis y qué opina acerca de este cine. Porque si yo lo hago a la entrada del cine, va a haber un sesgo o algo que nosotros vimos anteriormente. Pues si van a Cinépolis y están ahí comiendo palomitas en Cinépolis porque les gusta Cinépolis. Así que la recolección de datos es importante, como yo lo voy a hacer y a través de qué mecanismo lo voy a tener. Ya después que tengo yo todos los datos, voy a hacer una depuración acerca de todos ellos. La voy a presentar a través de gráficos, de cuadros, de tablas, etcétera, que me permita hacer un análisis. Ya después de que yo tengo todo esto, ya realizo yo el análisis. Quizás la parte más complicada de un proyecto de investigación o proceso de investigación es esto, ¿no? La clasificación, la ordenación y la presentación. En los trabajos de maestría, lo que teníamos era de que llenábamos las paredes de datos y a partir de esas llenado de paredes de datos empezábamos nosotros a clasificar y ordenar. Y era una técnica o estrategia que nos permitía a nosotros hacerlo de manera adecuada. Y ya viene entonces el análisis de toda esa información y se vale de métodos y de técnicas estadísticas. Y por último, la publicación. Toda conclusión debe ser comunicada a un auditorio. No solamente quedar en el gabinete, en el escritorio, como una tarea que se hizo y ya, ¿no? Tiene que ser publicada. El año pasado nuestros estudiantes de este curso hicieron trabajos interesantes, ¿no?, con respecto a algo que empezábamos a vivir, que era la pandemia, y los resultados fueron muy interesantes. Los dimos a conocer en un ambiente muy pequeño, un foro, pero al menos se pudo tener esa cuestión de publicar lo que habíamos hecho. Entonces esta es la parte, ¿no?, de que es todo un proceso estadístico, y yo les voy a dejar aquí algunas lecturas que pueden ustedes tener para poder profundizar sobre todo esto. Y además de todo ello, pues algunos videos que son interesantes que puedan ustedes revisar. ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Para qué sirven tus datos? El adivino de las redes sociales. Un trabajo interesante que deberían ustedes de leerlos. El caso delicado, el delicado caso de la adolescente llamada Amanda Todd, quien fue víctima de acoso cibernético y se suicidó.